Buenas noches. Vamos a dar comienzo a este plenario especial en el Colegio de Psicoanalistas, donde van a presentar libros de psicoanalistas autoconvocados, ética, política, psicoanálisis. Los presentadores del libro son Miguel Levy, Rafael Paz y Oscar Sotolano. Y ahora paso a presentarlo a Miguel, que va a ser el primer expositor. Miguel Levy es miembro titular con función didáctica de Apteva, donde fue director de la revista, secretario científico y presidente. Profesor titular de la USAM, donde fue director de la Maestría de Cultura y Salud Mental. Es miembro del Liaison Comité de la IPA para la Sociedad Psicoanalítica de Corea del Sur. Bueno, Miguel. Bueno, buenas noches. Bueno, quiero agradecer la convocatoria, especialmente a Ana. Formo parte de este espacio, que no vengo nunca, pero sigo las actividades. No participo activamente, pero lo siento muy cerca. El psicoanalistas autoconvocado surgió en una coyuntura política y social particular. Podría haberse disuelto, porque esa coyuntura cambió y sin embargo persiste, ¿no? Me parece que ya va a ser 8 años. O sea, ha trascendido la coyuntura que luego esa y muchas otras también, asistiendo más allá de los avatares cambiantes de nuestra realidad. Los libros, el segundo, me parece que van más allá de son las actividades de las reuniones, asambleas, invitados. Creo que refleja la voluntad de buscar testimonios y producciones concretas, escritas. He leído los dos libros y hay una diferencia que me parece interesante destacar, aunque lo que nos reúne sea la presentación del segundo, porque me parece que marca una interesante evolución. El primer libro, ya desde el título, Testimonios de la historia de nuestro colectivo, refleja el objetivo de concretar una reflexión, un ejercicio de historización, un testimonio tanto personal como grupal del recorrido de esta situación. Como siempre ocurre, la historia se escribe retroactivamente desde un presente. Perdón, dice que se escucha mal por personas que están en Zoom, si puede ser más así el micrófono, más ahora ahí. Bueno. Decía que como siempre ocurre, la historia se escribe retroactivamente desde un presente, para el caso del primer libro, digamos 2019-2020, ya en otra coyuntura sociopolítica, de signo opuesto al inicial, al que dio origen al grupo, con su carga de optimismo en ese momento, a pesar de que ya asoma la pandemia. Pero el relato construido sigue la cronología desde el origen, desde el impacto y el clima de ese momento. Es muy importante. Bueno, no se escucha. Parece que la exposición cambia, que puedan escuchar todos los que están. Sí, si bien no todos los trabajos de ese primer libro están en esa línea, hay algunos con algunos desarrollos más específicos. Sin embargo, el eje del libro creo que se centra en la historia en ese momento de psicoanalistas autoconvocados. El segundo libro es diferente, ya desde el título. La coyuntura es claramente otra. Mucho del optimismo y el entusiasmo presentes en el primer libro
se han diluido, la perspectiva se hace mucho más incierta, ni hablar del momento en que lo estamos celebrando su publicación. La propuesta es ahora más programática y conceptual, historicista, tal como lo refleja la tríada del título. Y todos los trabajos siguen saliendo, incluyendo colaboraciones de fuera del psicoanálisis, pero que hacen plenamente la temática, como la presencia de la mafia o del Fondo Monetario en nuestra sociedad. De todos modos, siendo psicoanalistas, creo que la propuesta convoca a casi todos los autores a abordar la cuestión desde el psicoanálisis. No me he propuesto hacer un recorrido por el conjunto de los trabajos, porque sería una misión imposible. En el contexto de esta presentación, son en su gran mayoría trabajos densos, conceptualmente complejos. Intentar hacerlo parece que sería como una especie de sapo, al mismo tiempo aburrido e injusto con los escritos. Así que, en lugar de eso, preferí plantear algunas ideas que me surgieron a partir de la propuesta temática del libro y de la lectura de los trabajos. ¿Cómo articular el psicoanálisis con la política, lo político, o la ética o lo ético? No sé, fui en el contexto griego donde nació la noción política, Sócrates, Platón, Aristóteles. La política se refería a las cuestiones de la polis, o sea, a las cuestiones de la ciudad, que era la máxima instancia sociopolítica de ese momento. Y la política era el arte, digamos, de gobernar la ciudad. Perdón. Pero me aparecen los carteles, no se escucha bien. Por ejemplo, el Menón de Platón, que es un diálogo sobre la virtud como perfección, arete, digamos, el ejercicio de cualquier actividad. La virtud suprema para el Sócrates de Platón es la de gobernar bien, sensata y justamente. Dice textualmente: la virtud del hombre consiste en administrar bien el Estado y la de la mujer la casa. Todavía las cosas se manejaban así. Me parece que esta definición, aunque Platón no habla de ética, pero el arte de gobernar bien, sensata, justamente me parece que hace a la política una actividad, digamos, inherentemente ética. Esa idea me parece que se ha ido deslizando, ¿no? Del arte de gobernar bien a la lucha por el poder, ¿no? Para gobernar bien, por supuesto que se falta el poder, pero no es lo mismo conquistar el poder a través de la lucha que gobernar bien. Parece que los ejemplos sobran. Y en lo que hace a la ética, bueno, basta señalar que digamos, lo alejado que está en la actividad política en general de las cuestiones éticas, entendidas en su sentido más corriente, ¿no? La cuestión de la corrupción como percepción extendida, de los códigos y conductas mafiosos, del asidero que encuentra en esto la antipolítica. El hecho de que alguien pueda hacer política, entendida como lucha por el poder, denostando a la casta, siendo parte él mismo de la casta. Y basta recordar el que se vayan todos, ¿no? Dirigido al conjunto, a los políticos en su conjunto. No casualmente Freud reúne el psicoanalizar y el gobernar, junto con el educar, como profesiones imposibles. Creo que su imposibilidad obedece a que no se basan en la aplicación reglada de un saber, de una teoría, de una técnica, sino que en cada momento implica decisiones no prescriptas, no generalizables y singulares. Entiendo que esa imposibilidad les da
o les debería dar, su carácter inherentemente ético a la política y al psicoanálisis. Lacan analiza en uno de sus primeros escritos, el menor, y señala justamente en relación a esto, que los grandes políticos griegos a los que Sócrates hace allí referencia, Pericles, Arístides, Temístocles, Lacan dice, si fueron grandes hombres es porque eran buenos psicoanalistas. ¿Por qué? Se pregunta. Y porque están en el corazón de la historia donde se entabla un diálogo, donde responder lo debido a un acontecimiento es hacer la buena interpretación. Y hacer la buena interpretación en el momento debido es ser un buen psicoanalista. Y cierra y dice, el buen político es el psicoanalista. Creo que esto implica algo para los dos lados, para el psicoanalista, para el político. Para un psicoanalista, estar inmerso en la subjetividad de su época, en el corazón de la historia que le toca vivir, y no solo en lo que podría pensarse como la inmediatez de la relación transferencial. Creo que también es un mandato ético. Y me parece que los trabajos del libro dan amplio testimonio de todo esto. A la recíproca, creo que el psicoanálisis puede hacer un aporte de carácter ético a la política, entendida como lucha por el poder, aunque tengo serias dudas de que eso sea adoptado por los que hacen política, por los que pelean por el poder. Nuestra regla de abstinencia, regla, creo yo, eminentemente ética, base de una ética específicamente psicoanalítica, no es sino el límite que le impone al psicoanalista a ejercer el poder que la transferencia le confiere. Y la limitación del poder creo que es una de las grandes cuestiones éticas de la política de todos los tiempos, con sus especificidades propias de cada coyuntura. Por todo eso creo que la tríada del título no es una simple aposición conceptual, sino que tiene para nosotros psicoanalistas una articulación subyacente que los hace inseparables y que me parece que los trabajos reunidos en el libro desarrollan desde distintas perspectivas. Por mi parte, el título me evocó algunas reflexiones sobre un par de otras tríadas conceptuales muy conocidas, que están mencionadas en algunos trabajos del libro, pero también para resaltar la fuerte solidaridad que tienen los valores evocados en cada una de ellas y el efecto de su desarticulación. La más célebre seguramente es libertad, igualdad, fraternidad. Uno de los grandes legados de la Revolución Francesa, base de la doctrina que se quiere universal de los derechos humanos. Aquí la operación de desmembramiento es sencilla, simplemente olvidando la igualdad y la fraternidad, la libertad, algo que si uno lo piensa bien, no es un objeto fáctico y solo existe en el hecho de nombrarla y de concebirla. La libertad queda convertida en un significante vacío, no en el sentido que le daba Néstor Laclau, ¿no? Un significante en el cual podían converger distintas expectativas, distintas aspiraciones, sino un envase vacío que sirve apto para todo uso. Así usamos la libertad para nombrar la doctrina económica que se conoce como liberalismo, que no es igualitaria ni fraternal. Hablamos de neoliberalismo no precisamente para referirnos a un progreso en el campo de los derechos humanos. El calificativo libertario, aplicado en una época a los anarquistas, que se oponían a la existencia misma del Estado por considerar que restringía la libertad, nombra ahora extremistas de derecha que pelean por conquistar el poder estatal, apelando también a la libertad como emblema. La libertad avanza, avanza libertad. Decapitada de su vínculo con la igualdad y la fraternidad, la libertad pasa así a ser un bien individual, un objeto de la sacrosanta propiedad privada. Los efectos de esta operación me parece que los conocemos muy bien. La otra tríada que nos resulta más cercana es memoria, verdad, justicia, que tuvo la fuerza suficiente como para movilizar a toda la sociedad y parar
el nefasto 2x1. ¿Qué se jugaba ahí? El deber de memoria estaba vigente, porque los hechos estaban ampliamente documentados. Su verdad era además incontestable. Lo que estaba en juego era la justicia. Era una operación sobre la justicia, desvinculada de la memoria y de la verdad. Pero si no había justicia, la memoria y la verdad perdían todo sentido, quedaban convertidas en letra muerta. Memoria, verdad y justicia, al igual que libertad, igualdad, fraternidad y quizá ética, política y psicoanálisis, creo que forman tríadas inseparables, como un verdadero nudo borromeo. Basta que uno de los elementos se suelte, o que se lo suelte, para que el conjunto se desarticule y cada término, vacío ya de sentido, quede abierto a todas las derivas. La memoria, que es puesta en cuestión por todos los negacionismos, desde los más ilustrados, por ejemplo, la polémica de los historiadores, que puede llegar hasta nuestra conocida expresión contable de si fueron exactamente 30.000 o no. ¿Quién se acuerda del genocidio armenio? Cuentan que decía Hitler mientras organizaba el genocidio judío. No hablaba de genocidio, obviamente, porque el concepto, la noción y la figura jurídica de genocidio aparecieron después, gracias a Hitler. La verdad es puesta en cuestión no ya por la mentira, que después de todo remite a una verdad que se quiere ocultar, pero que se conoce muy bien. El mentiroso conoce muy bien la verdad. Es puesta en cuestión por la posverdad, que es muy distinta de la mentira, ya que directamente se desentiende cínicamente de la verdad, no pretende ocultarla, sino descartarla, remitiendo a una realidad alternativa. Hechos alternativos, decía la vocera de Trump cuando le señalaba la falta de verdad de lo que estaba diciendo. Por último, la justicia merece una pequeña reflexión aparte, porque llamamos justicia, más con mayúscula, ya no a un valor fundamental de cualquier escala ética, sino a un aparato de poder, que es justamente el poder judicial. Al respecto, quiero leer un pequeño párrafo de Agamben, de lo que queda de Auschwitz, que cuando lo leí por primera vez me impactó muchísimo, lo tuve que leer varias veces porque me causó una sorpresa enorme. Ya no me sorprende, pero quiero leerlo. Él señala el equívoco que supone la tácita confusión de categorías éticas y categorías jurídicas. Y dice, como los juristas saben perfectamente, el derecho no tiende en última instancia al establecimiento de la justicia, tampoco al de la verdad. Tiende exclusivamente a la celebración del juicio, con independencia de la verdad o de la justicia. Es algo que queda probado, más allá de toda duda, por la fuerza de cosa juzgada, que se aplica también a una sentencia injusta. La producción de la res iudicata, merced a la cual lo verdadero y lo justo son sustituidos por la sentencia, que vale como verdad, aunque sea a costa de su falsedad e injusticia, es el fin último del derecho. Como yo no soy jurista, a mí esto me causó una conmoción cuando lo leí, que tuve que leerlo varias veces y repensarlo. Pero ya no me sorprenden más estas reflexiones de Agamben. Pero sí me dejan pensando en el uso que se hace de las palabras, como para aplicar el nombre de justicia, con mayúscula, insisto, a una maquinaria oscura y burocrática, cuando no directamente siniestra, en muchos casos, más allá del buen proceder de muchos de sus actores. Incluso la caracterización de Agamben, el interés central es la celebración del juicio, me parece muy benévola en muchos casos. No sabemos que el interés fundamental o los intereses fundamentales son muchos otros. Mi escritor más querido, lo digo así, que es Kafka, y el proceso en primer lugar, de repente se me vuelve un autor constructivista. En tanto psicoanalistas, nuestro ámbito es el de la palabra, que es mucho más que simplemente nuestro instrumento.
Se trata de la palabra que parte del sufrimiento subjetivo, que no es puramente individual, que porta una verdad que solo puede ser dicha a medias, pero de la cual, si somos psicoanalistas, no podemos prescindir ni apartarnos de ella. Ese es el centro de nuestro compromiso. Y nuestra intervención, con mayor o menor eficacia según los casos, también se da en el seno de la palabra, apuntando a esa verdad. Intervención que lamentablemente no siempre consigue hacer algo con ese sufrimiento. Es difícil comparar épocas, pero pienso que vivimos en el seno de una pérdida de densidad de la palabra, cuya relación con la verdad ya muchas veces no importa, o incluso debe ser desmentida. Si pensamos en la política concreta, la que se practica, las ilustraciones creo que sobran. Creo que intervenir en ese plano es algo que debemos hacer, algo que psicoanalistas autoconvocados han venido haciendo a lo largo de estos casi 8 años, y que tanto el primer libro como el segundo, cuya aparición estamos celebrando ahora, significan muy valiosas contribuciones. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a presentar a Rafael Paz, que es médico, se formó inicialmente en pediatría y neurología pediátrica. Su experiencia psiquiátrica se desarrolló en los servicios de los hospitales Borda y Lanús, dirigidos por el doctor Mauricio Goldenberg, miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Renunció a la misma con el grupo Plataforma en 1971. En el año 1975 participó de la fundación de la Asamblea Popular y Permanente de los Derechos Humanos. En 1984 le dieron el premio Conex en psicoanálisis. Fundador del Colegio de Psicoanalistas en su primera etapa, miembro titular con función didáctica de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis. Gracias. Bueno, yo tomé el libro como estímulo y escribí un trabajo que constituye mi homenaje al libro. Quizá, con mi fortuna, será del tercer libro. Aparecerá en el tercer libro. El nombre de Fronteras Vivas en nuestra vida, o del cuidado no pusilánime del libro. Si pretendemos ser consecuentes con el método de Breuer, como el propio Freud lo intentaba, pronto nos encontraremos con cuestiones de ética. En tanto en todo paciente, yo sea prudentemente, pero mucho más de lo que suele admitirse, que aloja una histérica que pugna por resultados, haciéndolo de las maneras más inesperadas, sobre un temario variadísimo e intrínsecamente expansivo. Son esas las materias primas donde juega la experiencia de la realidad, en pos de un balance dialogal, asimétrico y fecundo, que permita seleccionar entre todo lo que se manifiesta y se trasunta aquello que devendrá a la condición de material para ser trabajado. Materia prima, material. Es allí donde las opciones teóricas, su experiencia vital y los valores que detente incidirán, generando en los buenos casos un ensamble productivo que haga tolerable el metabolismo de lo reprimido que retorna. Teniendo presente que la regla fundamental nos expone siempre a la activación inesperada de lo inconmensurable, del exceso, diciéndolo con palabras de Pachain. De ahí la importancia de construir con lo mejor de cada uno un ambiente lúdico de activación imaginada. Para él, y apoyados en el pacto recíproco de primo y no noche, pues efectivamente lo primero es no dañar, generar posibilidades de procesos. Realidades.
Lo vivido durante la pandemia dio lugar a una suerte de regresión temática y emocional, restringiéndonos a menudo a formas básicas de contención y confort lo más inteligente posible, en virtud del pavor generalizado. Actitud psicoterapéutica adecuada, pero que conlleva el riesgo de anonadamiento de los modos de simbólica que constituyen la sustancia. Pues no se trata solo de asociar libremente, sino de manifestarse por los canales expresivos que pueden. Es interesante, les cuento a ustedes, la etimología de manifestarse. Manus es hacer fiestas con la mano, como los chiquitos, ¿no? Hacer fiestas. Y de ahí en más el manifestarse en plenitud del ser. Y de tal modo lograr una copla imaginante consistente, donde los protagonistas se realimentan recíprocamente en sus búsquedas y se legitiman en virtud de la referencia implícita al proceso como proyecto. El proyecto lo sitúa en una perspectiva de compromiso que lo trasciende. En términos argentinos, la pelota no se marcha. Es decir, están los jugadores, pero hay algo que es una esencia trascendente, no en el sentido metafísico, sino que está más allá de ambos, es la pelota, el fútbol. Es interesantísima esa aceleración de Maradona. Toca muy profundamente, ¿sí?, algo de la praxis humana. El cual es de ambos e irrepetible el proceso, pero a la vez los trasciende como integrantes de un universo cultural inscrito en la tradición iluminista y en el vis atergo de su potencia. Referencia flotante, institucionalizada de diversas formas, que los excentra de la coexistencia. Más alto parece. Que los excentra de la coexistencia narcisista, potenciando asociaciones y narrativas merced al pacto de más verdad, que transforman las pulsiones orales, la curiosidad y la epistemofilia en matriz de. Sobre estas bases puede dirigirse el psicoanálisis valor, un artefacto nuevo y preciado a cuidar, surgido del ensamble de lo mejor de los protagonistas, en pos de lo reparatorio de esa búsqueda de las verdades singulares, haciéndose cargo de las consecuencias y admitiendo lo trabajoso del camino. Por todo esto ocurrió también que los sueños, durante la pandemia, se revalorizaron en tanto material genuinamente psicoanalítico, reconfortándonos al habilitarnos para hacerlo nuestro, en un refugio productivo y apartando el miedo que restringía a lo básico las coordenadas de vida, transformando en lujo los momentos productivos. Lo cual señala, una vez más, la fragilidad de los materiales con que trabajamos, mientras que al mismo tiempo constituye tenaces componentes de la vida de nuestros pacientes. Circunstancia que puede conducirnos a actitudes de guardianes de fronteras, dedicados a que el campo de acción no sea arrasado por las actividades de la mente, el cuerpo y el mundo. Siendo el único problema que tales tempestades existen, y que el que nada de lo humano me sea ajeno constituye una sentencia fundamental para nuestra vida, congruente con el ímpetu de mi ilustración, que recién evocábamos, y Miguel también, y el cual nos acompaña desde. Es por todo esto, unido al afán de curar, que se dan situaciones problemáticas en cuanto a la pertinencia de los límites dentro de los cuales podemos manejarlos nosotros, pero sin que nada indique que existan a priori temáticas inabordables. Al respecto, cabe traer a colación un comentario de Chester, quien refiriéndose a los clubes ingleses, decía que sus estatutos prohibían discusiones sobre política y religión. En verdad, cito, las únicas cosas por las que vale la pena discutir. Pues efectivamente afectan directamente al meollo del ser, las que un servicio, lo cual las hace imposibles de eludir técnicamente, aunque encarándolas. Hola.
¿sabes? Que a veces porque nos dicen que se escucha Muy mal mal. en el Zoom. Te creo, te creo. Digo que las únicas cosas por las que vale la pena discutir política y religión afectan directamente al meollo del ser. Y la cita de Freud, das Herr unseres Wesens, lo cual las hace imposibles de eludir estratégicamente. Es decir, en algún momento van a aparecer, aunque encarándolas según arte y de modo congruente con una clínica de los límites que es la nuestra. Clínica de los límites quiere decir ocuparnos de los límites y trascenderlos, no pusilánimamente. Lo cual requiere de tacto y sentido común, cosa fácil de enunciar, pero muy difícil de realizar en un medio poblado de angustias y anhelante de ideas simples que se constituyen en certezas. Explica, por ejemplo, la reminiscencia en la clínica de discursos transgeneracionales, devenidos una suerte de último recurso frente a un contexto innocuo. Pues al caer bloques enteros de sabiduría, el repliegue intentando ser pleno ancestral es comprensible. Es así como uno escucha, a cabo de extensas reflexiones sobre la actualidad, provenientes de un profesional sofisticado. Cuánta razón tenía mi abuelo que siempre nos decía, política sporca. Es una frase dicha en Italia. Política es decir una faccenda sporca, ¿no? Un asunto, un negocio sucio, atávico en Italia. Cita que acude a reductos infantiles, sostenidos en una tradición popular escéptica y en una voz entrañable, que legitima el desapego frente a la complejidad de las cosas, protegiendo de manera elemental el cuadro analítico mediante una suerte de censura rusa, como metaforizaba Freud, tachando y decretando lo indispensable, directamente lo indispensable de la cosa. Forma primaria de preservación del vínculo, en tanto lo suponía en posiciones, en este caso, ideológicas contrapuestas, por el temor consiguiente a la eventual imposibilidad de sostén de la relación analítica frente a pasiones que inexorablemente se desatarían. Tengamos presente que es muy de a poco, cuando afortunadamente ocurre, que se va configurando un locus tangible pero estable, un domus, un domicilio, transferencial y lateral, el vínculo analítico, ¿no? Respecto de la corriente oficial de la vida, donde se aloja lo que no tiene lugar en otro lado y lo tuvo. Y con una mayor consistencia que los sueños, pero conservando la potencialidad simbólica de aquellos y mucho de su peculiar sustancia. Se trata entonces, como siempre, modular el dolor psíquico y las ansiedades paranoicas, teniendo en cada momento en cuenta las posibilidades de digestión simbólica, a la par de sostener una suerte de complicidad neodoméstica y transgresora, más allá de lo familiar y políticamente correcto. Puede establecerse una alianza paradojal desde el punto de vista ingenuo o superficial entre el paciente y el analista que sabe que están hablando de imposibilidad, como dos hermanos que están metiéndose con secretos, manteniendo el trasfondo vital e incluso cordialmente irónico, que ayuda a relativizarlo con salud. Pero todo este conjunto valorable y noble también se haya expuesto a los vientos de la historia, cuando el contexto, por imperio de las circunstancias, se transforma en un texto por el cual hay que lidiar. Es un lío, porque tenemos texto y contexto, muy bonita la decisión. En determinado momento del contexto, el reportaje de Cristina de Oro, el contexto se transforma en texto. ¿Cómo no hablar del contexto que es texto? Y ahí veía una serie de umbrales a atravesar y al mismo tiempo a sostener. Trabajosamente, pues dar lugar al horizonte de subjetivación distinta y eventualmente, el paciente lisa y llanamente divergente, sin que pueda ser de otro modo, pues lo que allí se juega facilita la emergencia de un complejo desordenado de opciones como formas primarias de la libertad personal, recreando consiguientemente crisis vinculares primarias y adolescentes, que dieron lugar a marcas caracteriales narcisísticamente intestinas, así como estilos tensados,
entre sostén reverencial de ideas y posiciones o diferenciado de subordinaciones políticas. Ahora bien, si el ser radica en la profunda fortaleza del estilo, como decía Goethe, al incursionar en ellas pueden ocurrir choques confrontativos difíciles de manejar. O, por el contrario, si se lo supera, dar lugar a una vuelta más novedosa en la espiral del proceso analítico. Por todo ello, la segmentación temática atacante es imposible, pues lo decible y pertinente transcurre entre fronteras fluidas, como las que traza el mar en las rompientes de la playa, y que fascinan merced a esa impetuosidad envolvente que se resuelve en intensidades asibles, pero nunca a priori, pues no se sabe el riesgo y atractivo cuál y cómo será el ímpetu del próximo estado. En un trabajo de hace muchos años, publicado en la revista de la un psicoanalista de experiencia, ateo confeso, narraba que al salir de su consultorio junto al paciente se cruzaron azarosamente con un sacerdote. Este resultó ser el consejero espiritual de aquel, que con toda naturalidad hizo las presentaciones del caso, en estos términos: mi psicoanalista y confesor. Armonía distributiva suficiente para la época, enancada en una suerte de salvadora disociación predicada como instrumental, pero que en la actualidad nos deja gusto a poco, pues como dijimos, se trata de una mecánica de flujos y no una agrimensura de impotencia. El trastocamiento de los parámetros referidos a la sexualidad constituye una experiencia de los últimos tiempos muy fecunda para la temática de bordes y valores encarnados en su vida, a poner en cuestión los criterios nosográficos en los que nos habíamos formado, pero con una diferencia, con lo que nos preocupa acá. Con todas las dificultades, asolamientos y contrarresistencias, el lado bueno, superador de prejuicios, estaba claro, aunque las olas siguieron moviéndose imprevisiblemente. Y las tomas de partido también, lo cual no es el caso en las divergencias políticas. Más aún cuando la violencia que atraviesa el cuerpo social, fruto en última instancia de la impregnación por rasgo del capitalismo en su fase descarnadamente depredatoria, tiende a regir las interpelaciones, lo cual puede constituirse el límite infranqueable para nuestro trabajo, eventualidad que también cabe asumir. Hay situaciones en las cuales no hay más remedio que aceptar lo nuestro es imposible, romántico, quedando entonces como experiencia frustra a digerir, tratando, eso sí, y esto es significativo, que el desenlace no sea el modo de evaluarte que se dispone, o sea, una terceridad nefasta e inexpugnable, sino de un imposible compartir. Porque no nos separamos de los extraños. Lo cual, cosa notable por lo enconado de las posiciones, no parece ser lo más frecuente. Dicho sea de una estadística efectiva e imperfecta, pero verosímil. Claro está que de ocurrir la frustración es grande, pues enancados en anhelos reparatorios aspiramos a más, a otra vuelta de espiral de la cuestión. Confiando en que sobre un vínculo que se asuma como reparatorio puede instalarse por familiarización querellas históricamente no dignas, y darles lugar, incluso actuarlas, lo cual para nosotros, expertos en las edades de lo humano, la adolescencia, por ejemplo, y sus peleas endogámicas, las vuelva simplemente material analítico. El punto siempre arduo es la administración de un sistema de tensiones ideales insertado en el trabajo de todos los días. Más aún cuando el trasfondo habitualmente enmascarado de las luchas sociales surge descarnadamente. La cuestión reside en que tiende a impregnar la catarsis buscando naturalmente proferirse y ser compartido, mientras por nuestro lado tratamos de sostener simultáneamente una ética del cuidado y el valor de la sinceridad. Cuando las perspectivas son antagónicas, la cosa es difícil o que no imposible, mediante un apartarse de continuo de la centralidad de la concurrencia del narcisismo
propone, como veíamos, una tentación terrible, con sentimientos de odio, de rabia, si fuera otro contexto de esta cosa, etc. Y de la convicción que el horizonte de valores con los que estamos comprometidos no sufre mella por la postergación explícita de sus enunciados. En efecto, el marco axiológico conserva su plenitud si en la penumbra asociativa contradiccional opera un decantado de usos y expectativas recíprocas ahincado en niveles profundos de las relaciones sociales, que remite a aquellos planos antropológicamente fundantes, cuya elaboración histórica se halla en el proceso de enunciación continua y vital de los derechos humanos. De ese modo funge concretamente como marco flotante del trabajo clínico. Es decir, lo voy a decir muy sintéticamente porque es una cuestión compleja. No es que nos vamos a decir psicoanalíticamente porque es poco, los dos somos argentinos, entonces sigamos el trabajo, sino que nos vamos a decir tácitamente, somos humanos, y hay un pacto antropológico fundante que es el que recoge la declaración de los humanos. Por ejemplo, hay antropólogos que sostienen que primariamente en el homínido, Cromañón, etc., no está el tabú del incesto, sino no hacer el mal a quien te ha hecho el bien, hacer el bien a quien te ha hecho el bien. Ese pacto antropológico fundante está recogido, increíblemente elaborado y transformado en la Declaración de Derechos Humanos. Ahí la Declaración de Derechos Humanos se torna no algo declamatorio, sino legitimante de la tarea crítica y un sustrato inesperado, diríamos, cuando pensé estas cosas, para el trabajo de todos los días. Que de ese modo funge concretamente como un marco flotante de trabajo crítico. No para impregnar con solemnidades, no le voy a decir, por los derechos humanos yo lo aguanto, porque al decirle yo lo aguanto, ya me traiciono, aparece inexorablemente todo. Con solemnidad es una clínica de lo mínimo y sus arborescencias, como es la nuestra, sino para encontrar allí el umbral que dé cuenta del nivel histórico alcanzado en una época y un lugar determinados, en la reformulación permanente y controversial de los acuerdos de base. Y si el giro transferencial materializa en acto las versiones consolidadas del ser, la especularidad del choque está asegurada. Con lo cual, tentación
complejidades, la pandemia, el cambio climático, estamos viviendo el fin de los tiempos. También la tentación esa especular del enfrentamiento final, acá lo voy a aplastar definitivamente, cosa que ocurre en la discusión política mexicana. Pero es natural que surja en regresión tras regresión. Vayamos un instante a una digresión. Hace algunos años, en mi adolescencia, cayó en mis manos un libro de Descartes, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Cuando precisamente quería ganar amigos e influir sobre las personas. Y un consejo del autor se tornó imborrable desde entonces. Deje siempre al otro una salida. El punto es clave en lo que nos ocupa, pues no se trata de una componente imposible o de una abdicación mortificante, sino, y aquí la diferencia esencial con el manual de Human Relations, de generar una vía franca para ambos, una salida para los dos, en tanto signatarios de un pacto de verdad que aspira a recorrer todos los estratos del ser. Lo cual sin duda nos expone mucho en vulnerabilidad recíproca, que incluye por definición el descarrito simbólico y el triunfo narcisista radical, lo cual ocurría de enquistarse la trama muscular en la especularidad estéril de dos que saben, clausurando de manera definitiva la opacidad productiva de la asimetría pertinente. Tornando además absurda, dado el contexto y el pacto, por ejemplo, una evaluación abstracta, apelando a la condición de ambos, como ciudadanos que aplican. Que sería la tentación de una suerte de politización correcta y ecuánime de ambos. Bueno, ambos somos ciudadanos, una pavada decir eso. En el contexto analítico, estamos en otra cosa. El punto de preservación-producción es otro, que disloca el plano formal, abriendo niveles intersubjetivos, para explorar los cuales podemos recurrir a la simplicidad luminosa del esquema de Pío: amor, odio, conocimiento. Pues en efecto, el triunfo sin vuelta sobre el adversario puede tener lugar de dos modos principales: por aplastamiento argumental o ético. Es decir, en tanto se asume la plenitud de tener razón, o y si en el fragor de la lisa se dan de nociones trascendentes, encarnadas antagónicamente en confrontación terminal, con el alivio inmenso del instante en que toda ambigüedad desaparece. Están claros los lugares que ocupa cada uno, y mi triunfo me trasciende, en tanto representante representativo de valores históricos y políticos. Es importante observar que en ningún momento se trata de abdicar de los mismos o relativizarlos en su esencia, así como tampoco apartarlos mecánicamente, sino ponerlos en perspectiva de cuidado del vínculo en función de lo bueno, productivo, reparatorio, dado previamente como capital compartido, y cuya responsabilidad de preservación mayor está a cargo del psicoanalista. Teniendo en cuenta todo esto, podemos asumir, para ir terminando, como válida una aparente paradoja. La explicitación de valores y opciones políticas propias en diferentes contextos no suele constituir un problema que practique fatalmente un proceso consolidado, porque pueda suscitar complicaciones instrumentales de naturaleza técnica, claro. Siempre que no abrume por su presencia invasora, para decirlo de manera extrema, por portación de estandartes y divisas que rompan la sobriedad concertada. Una época, los 70, en que Hernán Kessler puso una cantidad de psicólogos peronistas que agarró un arrechucho por verdad, militante, y llenó el consultorio. Bueno, ahí, pero igual, la posibilidad psicoanalítica de pensar continua. Pues llegar a saber qué piensa el analista en su juego es una legítima apetencia de la epistemología infantil, que busca y no busca al mismo tiempo saturarse con respuestas establecedoras, prefiriendo naturalmente, por regresión o expansión de la función de saber, acceder a lo que el otro oculta detrás de sus emblemas, que constituyen entes excitantes por lo que expresan y lo que permiten encontrar.
Con lo cual nos hallamos de nuevo en nuestro campo fecundo de operaciones y recuperamos el umbral mínimo necesario para que el trabajo analítico pueda tener lugar. De eso se trata. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Carlos Solano, que es psicoanalista, trabajador de la salud mental, miembro fundador de la Asociación Colegio de Psicoanalistas, miembro del colectivo Psicoanalistas Autoconvocados, ex vicepresidente del Comité de Seguimiento de la Comisión de Derechos del Niño, docente y escritor de numerosos artículos y libros. Entre ellos, 3 novelas, la última de las cuales, Crónica de la Furia, el Sufrimiento y la Esperanza, se ocupa de modo novelado de los acontecimientos del 2001, que últimamente tanto se menciona. Oscar. Hola. Al sector que está del otro lado de la pantalla, ¿escuchan o no? ¿Apagado? Cuando habló recién la coordinadora se escuchó mejor. A lo mejor habría que usar ese micrófono. Claro, piden que use una. Hola. Ahí se escucha. Sí. Distinto, ¿no? Igual. ¿Para vos está igual? Hola. ¿Está tan No se oye. cambiado? Se escucha mejor ahí, Oscar. Hola, ¿sí se escucha? Sí, se escucha mejor. ¿Mejor quiere decir que se escucha o es que ahora antes no escuchaban las consonantes y ahora no escuchan las vocales? Te escucha bien, Oscar. Porque, Te escucha bien. bueno, Dicen que se escucha bien. Entonces tratemos de que se escuche. Bueno, en primer lugar, para mí es un particular gusto y honor compartir la mesa con ustedes en un espacio como el colegio. Igual, para mí que piso Además de vos. Miguel, Rafael es No lo veo bien. maestro Me parece en teoría psicoanalítica, con lo cual compartir este espacio sobre un tema que hila modos de pensamiento a lo largo de nuestra trayectoria, lo hace particularmente importante. Esto en el Colegio de Psicoanalistas, que como institución es un lugar enormemente querido y en el cual uno encuentra cobijo y posibilidad de reflexiones sobre temas como los que atañen a este libro. Presentar un libro siempre es un despelote. Vamos a ser claros, después de una exposición como la de Rafael, decir que esto es un despelote puede bajar el nivel del estilo expositivo, pero les digo que plantea una cantidad de problemas. Porque presentar un libro siempre tiene un orden de fiesta y un orden que es al mismo tiempo el de zona de marketing. Uno quiere que los libros, por las presentaciones, circulen, se conozcan, se vendan, hasta los fines ya, en función estrictamente de vendedor y siguiendo los consejos de Ana Rosenfeld, que al respecto es brillante, el libro está aquí adelante para cualquiera que desea acercar. Pero más allá de esto, además presentar un libro tiene una dificultad extra cuando uno es autor o es uno de los autores del libro. En el caso de Rafael y el mío, somos uno de los 20 autores que componen este libro. Y cuando uno es autor de un libro, realmente tiene ganas de sentarse en una butaca y saber qué piensan los demás sobre el libro, y no estar hablando sobre él. Es una situación que genera cierta doble posición. Yo tenía una idea omnipotente, cuasi psicótica, que era tratar de ver si podía articular a partir de la exposición, las 2 exposiciones anteriores. Les soy franco, la intervención de Rafael tengo que leer.
sería una jactancia narcisista pretender hacer un comentario sobre una dimensión de complejidad que se articula con temas que están trabajados en el libro y tienen una continuidad y una densidad que en todo caso podría ser una mínima reflexión muy tangencial. A mí lo que más me interesó, pensando en cómo presentar un libro como este, es qué efectos puede tener un libro como este. Es decir, los libros se piensan en términos de sus efectos en el lector. Algunos los tenemos, son de conocidos, amigos, compañeros, que hacen que entonces haya una zona de familiaridad en que los guiños se comparten, pero siempre a uno lo interesante es el nivel de debate. Y hay niveles de debate radicales. Yo al respecto les voy a leer una cosa. Es la respuesta que alguien de una institución psicoanalítica, no importa cuál, hay muchas en Buenos Aires, hizo al pedido de presentar el libro en dicha institución. Y les paso a leer estrictamente los términos de la respuesta. Presentar el libro, perdón. En esa institución. Este libro en esa institución. Término de la respuesta. Estimados colegas, hemos recibido vuestra propuesta de presentar en nuestra institución el libro Ética, Política y Psicoanálisis. Luego de leerlo y estudiar vuestro pedido, hemos decidido no dar curso a la presentación. Somos una institución psicoanalítica, cuya finalidad es el desarrollo, la difusión y la transmisión del pensamiento psicoanalítico, esforzándonos por dar cabida de la manera más amplia a las diferentes corrientes de nuestra disciplina científica, pero manteniendo una estricta neutralidad en lo que se refiere al debate político. Sin duda legítimo, pero pertinente en un espacio adecuado y destinado a tal finalidad. Hemos considerado que el libro propuesto de expresión política, en la que se desarrollan ideas de clara y definida orientación que se incluyen desde la orientación que defienden en el debate político actual. No es, en nuestra opinión, la vocación de nuestro espacio científico la de participar y contribuir de cualquier manera en dicho debate. E inmediatamente la correspondiente contrainvestidura respetuosa. Quiero expresar mis más irrespetuosos y cordiales saludos. Refundamos plataforma. Lo que importa de esto, a mi parecer, es que esto puede existir en cualquier institución psicoanalítica, en unas más, en otras menos. En la nuestra puede estar en algún rincón alojado de la institución, porque en general este debate no tiene lugar. De hecho, la presentación se da como el primer libro se presentó en muchísimas instituciones. El tema es qué lógica acompaña un razonamiento en términos del psicoanálisis. ¿Por qué es llamativo? Es cierto, este es un libro que se posiciona desde un lugar definido, político, nítido y claro. Nadie puede dudar qué pensamos lo que aquí escribimos y nadie puede dudar de el lugar que nos posicionamos en términos de debate nacional e internacional. De hecho, el libro tiene en sus 20 artículos 2, que hizo referencia Miguel, que son específicamente escritos por no psicoanalistas. El de Carbone sobre el tema de la mafia y el de Gaona sobre el tema del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que si hablamos de política, hablamos desde una posición política argumentada. No solo argumentada por nuestras opiniones, también argumentada desde quienes se dedican a pensar estas cuestiones en términos estrictos de política. Y digo en términos estrictos de política porque si hay un problema en la relación psicoanálisis-política es que es una relación que tiene un nivel de tensión indudable.
la idea de que conforman una tríada, es una tríada muy tensa, la que se puede producir entre política y psicoanálisis. Pero aquí además está formulada en términos de un concepto, neutralidad. Concepto que yo siempre, y acá en el colegio lo saben porque desde hace mucho tiempo lo digo, es un concepto que me parece enormemente infeliz para incluir en el campo psicoanalítico, incluso en los modos que a veces lo usamos para resguardo de que no entremos en el territorio gozoso de usar al paciente usar al paciente en términos de nuestros propios valores y deseos. Para eso me parece que el concepto de abstención es infinitamente más rico y más preciso. La neutralidad es como Suiza. Es muy neutral, pero tiene sus cajas llenas de oro de los judíos. Sí, es una neutralidad muy particular. En ese sentido, me parece que si hay algo equívoco es hablar de neutralidad. Lo que puede, porque todo sujeto está posicionado de alguna manera, implícita o explícitamente, porque no somos dueños de nuestra definición, sino que al mismo tiempo somos también, de alguna manera llamaría, víctimas. Somos también quienes nos hemos ido constituyendo por razones que son ajenas a nuestros propios deseos y determinaciones, que son inconscientes y que también son conscientes. Hay un plano en el cual se juegan en cierto nivel de decisión ética con todas las complicaciones que esto tiene y con todas las ambigüedades que el concepto trae y que yo en el texto traté de marcar. Pero neutral. Aquí hay una traslación extraordinaria. Se parte de la base que somos neutrales en términos políticos. Es decir, los psicoanalistas, ya no en el terreno estricto de una sesión, que ya sería tema de discusión, sino en el estricto contexto de una discusión institucional, plantean la política por fuera de todo pensamiento de la institución. Si tomamos esto que Rafael en un momento habló, de lo que implica digamos, ya me perdí con todo lo que anoté, así que, pero en un momento determinado hablaste de lo que era la situación en la cual alguien elimina de modo activo un modo de pensamiento. Porca. Carnes, porca. Censura rusa. Censura rusa. La lógica de la censura rusa, uno podría ponerla en este caso bajo la firma de todo ese texto que leí como un guardián de la fe. El guardián de la fe está para hacer que se respete las creencias inherentes supuestas de esa institución y que deben ser sostenidas como dogma. Porque este libro es un libro escrito por psicoanalistas que piensan psicoanálisis, articulan psicoanálisis mejor, peor, de modo más preciso, de modo más impreciso, con todas las dificultades que esto genera, pero que plantean en todo caso un debate en el seno del psicoanálisis. ¿Quién te plantea que las discusiones de psicoanalistas que piensan en un problema no son de cabida dentro del psicoanálisis? Es una contradicción estricta. Es decir, no hay manera de hacer un planteo, como ahí dice, abierto a todas las corrientes, cuando al mismo tiempo ciertos problemas son excluidos de modo explícito. Y lo peor, con la idea, ingenua probablemente del autor de esto, de que no hay nadie menos neutral que el que escribe esta carta. Porque su neutralidad es la neutralidad que no en vano siempre se asocia con las lógicas del poder. Que se puede hablar de todos, menos de lo que a mí no me conviene, y no se puede hablar de aquello que de alguna manera me perturba. Con lo cual, no en vano,
uno de los ideales es en la universidad no se tiene que discutir política, en los colegios no se tiene que discutir política, como los chicos van a estar hablando de política, en el trabajo no se tiene que hablar de política, y en esto toda la uberización y las lógicas Amazon están destinadas a que esto sea casi explícitamente una prohibición. El otro día estaba viendo un chico que le hacían una pregunta a un motoquero, de los que estaba haciendo el recorrido, lo paran y le preguntan, y el pibe inmediatamente se rajó, y estoy seguro que entre otras cosas uno puede conjeturar se rajaba, porque estaba expuesto a decir algo que lo incluye en su terreno de trabajo como posible o no atacado por una opinión pública que podía conocerse. Esta es la lógica que en este territorio impera. E insisto, no es una lógica que solo sea restringible a una institución, un momento institucional. Es una lógica que está presente en el debate interno del psicoanálisis. Con lo cual, si este libro tiene un intento, a mi parecer, fundamental, es poner la política en el medio de la discusión psicoanalítica como problema del psicoanálisis. Si hay un objetivo, no explícito, pero implícito en los que participamos en la discusión, es que el psicoanálisis es un problema. La neutralidad siempre se asoció en cierto territorio al cientificismo. Es decir, la idea de que hay una ciencia que es autónoma, y es cierto que hay niveles relativos de cada disciplina. Es indudable que hay categorías que son específicas. Tendríamos que entrar en las categorías que Rafael utilizó en ciertos momentos con la especificidad que tienen. Y esas tienen su lógica. Pero hay algo que desmiente toda desvinculación de la política con la ciencia. Primero, las formas explícitas que se han realizado en el mundo. Desde la que podrían ser sus formas extremas, para mí uno de los ejemplos más dramáticos resultó el lisenquismo en la Rusia de Stalin, cuando quiso operar en una intervención en la cual la política se transformaba en el ejercicio de un modo de entender lo que era la biología, o que en el psicoanálisis uno podría incluir en Jones, con su política de salvamento en relación a las instituciones de Viena y Berlín, con el nazismo y la institución de psicoterapia de Goering, del primo de Hermann. Pero además está presente, hoy por hoy, de modo crucial, por ejemplo, en todo proyecto de investigación. En todo proyecto de investigación que sea aceptado hay un elemento que tiene que estar presente. ¿Quién paga la investigación? Es decir, tiene que ser parte de la lógica de la investigación con qué recursos se paga. Lo cual hace, de hecho, de toda investigación un fenómeno condenado a la relación con el capital. Para que una investigación prospere, alguien tiene que pagarla. Esto solo se puede combatir en el interior de proyectos científicos que sean avalados por espacios independientes de las grandes empresas. Y los pesos de las grandes empresas incluso llegan a lugares como pueden ser también lugares como el CONICET, en definitiva, porque algo tiene que servir para una investigación. Con lo cual la distancia entre política y psicoanálisis es absolutamente, y ciencia es imposible. Pero además hay una peculiaridad. En nuestro campo, la política es inherente a los humanos. Vivimos en situaciones políticas. Y cuando hablo de políticas no hablo solo en términos de lo que puede ser la definición de cómo nos posicionamos estrictamente en una situación frente al poder en un momento determinado. La política atraviesa en el micropoder cotidiano. Y en ese micropoder cotidiano, creo que el desarrollo que hizo Miguel apunta en muchos aspectos a esa dimensión. La presencia de lo político se inserta inevitablemente en nuestra subjetividad. La política está no solo y no lo digo solo en lo que pueden ser planos secundarios, de identificaciones secundarias que tienen que ver con el territorio de los ideales, sino también incluso en los modos en que se pueden producir inscripciones de pulsión y sus ambivalencias. Para decirlo así, ¿qué dificultades tiene una madre en el maternaje si tiene dificultades para dar de mamar
en una sociedad que al mismo tiempo dice que el único valor es dar la teta. ¿De qué modo se puede inscribir ese conflicto en el interior del destino pulsional oral? ¿De qué modo se puede inscribir esa conflictividad en el interior de las formas en que esa madre se relacione con esa experiencia y al mismo tiempo construya la experiencia común con el niño? Me parece que pensar algo por fuera de las dimensiones políticas de nuestro mundo es absolutamente inadmisible. Muchos aquí coincidimos, y creo que casi todos los que estamos presentes aquí, casi lo podemos considerar una obviedad. Sin embargo, yo creo que es importante recalcarlo una y otra vez, porque si no, el debate queda siendo el de la estricta posición política sobre un tema político, que es totalmente legítimo y totalmente válido, y que además tiene que tener cauce político. Pero la política se tiene que discutir en cualquier lado, en cualquier ámbito, porque la política se discute de hecho. Cuando recién al final decía, hay algo que tiene que ver con los posicionamientos ideológicos del analista, no necesariamente implican una suerte de transgresión que dañe el proceso. Hoy por hoy somos víctimas de una popularidad gigantesca en Google. Nos saben, nos conocen lo que pensamos, dejamos de pensar y demás. Estar haciéndose el que no sabe con el otro, recurriendo a veces a no hablar de cosas que los pacientes traen. Porque lo llamativo no es que uno le traiga temas a los pacientes. ¿Qué pasa cuando los pacientes traen el tema? ¿Qué pasa? Allí se produce un fenómeno donde el guardián de la fe dice, de política y religión yo no hablo. Y en este sentido, creo que este libro se posiciona en un lugar totalmente diferente. Y sus artículos corresponden de alguna manera a esta problematicidad. Psicoanalistas autoconvocados, y aquí voy a ponerme en el clásico lugar de Anna Rosenfeld, que fue de alguna manera, que siempre es motor de este grupo en términos de su pasión y permanente sostén constante de cualquier actividad. Nos recordaría que Psicoanalistas autoconvocados se produjo y se creó en el contexto de la situación de Cristina Kirchner yéndose de la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo yéndose al poder, antes de transformarse en calabaza. No sé en qué se está transformando ahora, porque estamos viviendo un particular momento. Hoy estamos discutiendo esto cuando al mismo tiempo tenemos un particular interés en saber qué destino puede tomar la política de este país. A mí no me causa ninguna sorpresa la decisión de Cristina, pero es indudable que tiene una incidencia gigantesca. Este grupo se creó ahí y tiene un compromiso que tiene que ver tanto con la experiencia intelectual, como también la experiencia práctica, que implica los diversos compromisos que los miembros de este colectivo tenemos en distintos espacios y lugares. Yo en esto quiero terminar haciendo referencia a lo que son los autores de este libro, porque me parece que hablar del libro sin hablar de todos sus autores es una injusticia. Con lo cual diré que los que participaron en este libro son Elina Aguiar, Liliana Andrelo, Viviana Bianchi, Eva Bosoer, Rocco Carbone, Gabriel Dobner, Liliana Lamoschi, Estela Maidac, Luis Oman, Montserrat Olivera, Alejandro Olmos Gaona, Rafael Paz, Horacio Rottenberg, Ana Rosenberg, Adrián Trageman, Natán Sonis, Oscar Sotolano, María Isabel Bergani, Carlos Weisse y Claudia de Sanoto. Así que con esto termino y ojalá quede algún tiempo para la charla, no sé si da, no sé. Bueno. Sí,
Bueno, eso era en principio el final de las exposiciones, pero el comienzo del intercambio. Pero por la hora en que nos encontramos, de todos modos le voy a dar la palabra a Ana. No, yo quería, ante todo, agradecer a los 3 comentadores por este homenaje a nuestro colectivo, agradecer al Colegio de Psicoanalistas el haber aceptado presentar nuestro libro. Nosotros sí, cuando nuestro colectivo se formó, compartíamos una gran incertidumbre sobre el futuro político del país en ese momento. Y sentimos, y cada vez se incluían más colegas, que no podíamos permanecer indiferentes ni disociados frente a la realidad que se avecinaba y que fue muy difícil. No solamente nos circunscribimos a las asambleas, a traer como invitados a políticos, especialistas en economía, en la cultura, sino que además salimos a la calle y estuvimos presentes los 24 de marzo en Plaza de Mayo, recordando el aniversario del terrorismo de Estado. Estuvimos y seguimos estando presentes en distintas ocasiones, cuando fue el golpe militar en Bolivia, en fin, nos hemos movilizado. Álvaro García Linera felicita al colectivo por este libro. Sí, ¿cómo? Sí, felicita al colectivo por este libro. Y yo quería nuevamente agradecer los hermosos comentarios que transmitieron ustedes 3, medulosos. Creo que tendría que volver a leerlos, a pensarlos. Y los invitamos a participar en nuestras actividades. El próximo sábado va a estar Raúl Zaffaroni en la UTE. Así que bueno, si quieren participar, con gusto están invitados. Gracias. Si hay algún comentario que se quiere hacer, bueno. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario, una intervención? Los compañeros que están en el Zoom o los que estamos acá en vivo y en directo, bueno, levanten la mano y los escuchamos. ¿Alguien que quisiera intervenir? ¿De allá o de acá? Es que la presión de la hora por nuestros hábitos no sé qué, inmediatamente digas, no, ya terminamos. Bueno, entonces nos impactó mucho lo que leyó, la negativa de no se escucha nada, Marisabel. Que no, yo al menos, y creo que varios que se habrá pasado, que nos impactó mucho la lectura del texto de la institución psicoanalítica que leyó Oscar, y creo, además de todas las razones que vos diste y el análisis que hiciste, creo que también se niega la presentación del libro en ese ámbito, porque incluirlo sería legitimar esta posición de psicoanálisis que se quiere excluir de esa institución. ¿Qué pasa si lo... Hola, no quería mencionar. Habla fuerte, el micrófono así como si fueras tomar no quería dejar de mencionar el valor extraordinario de estas 3 intervenciones que intentan dar cuenta de una producción de estos textos, de este texto,
un colectivo que yo soy tarde, la verdad que me siento cómodo y siento que hay un desafío cultural. Quiero recuperar brevemente unas cuestiones del origen de la creación. En todo caso, lo social, la parte de lo social, es parte de la clínica individual. Veo en ese texto formidable que escribió sobre los límites del individualismo burgués, en esa intersección marxismo-psicoanálisis, en ese periodo tan terrible y desgraciado que termina con el terrorismo de Estado. Bueno, él hace un abordaje notable. Ya en esa época, algunos de los que están aquí, sobre todo Rafael, no solo pasó por instituciones, fue miembro activo, directivo de la FAP Capital, y quiero decir, ese orden de legitimación, el psicoanálisis como parte de la cultura y por lo tanto de la política, que es una forma derivada de la cultura. Entonces, tengo que recordar, necesito traer eso aquí, con cuadros notables, psicoanalistas como Fernando Ulloa, Langer, psiquiatras como Gervasio Paz, Silvia Berman. Bueno, la verdad es que con muchos otros, por supuesto, y esa experiencia se vivía con una enorme pasión. Y algunos creen que tienen una suerte de delirio fundacional, por ejemplo, con la transformación de la salud argentina, pero yo recuerdo cómo en la FAP, el CDI, organizaban experiencias extraordinarias, como una marcha sobre el Borba, estaba presente esta discusión, servicios de psicopatología, de cientos de personas y cuadros, los de Silvia Berman, los de Corte, bueno, muchos, no quiero, seguro me olvido muchísimos, corto aquí, pero creo que hay un hilo conductor, que hay un momento que está allí, en documento, en plataforma, lo que fue la experiencia de la FAP Capital, y en lo que fue esa experiencia, que como el conjunto del campo de la cultura y de la sociedad argentina, recibió el impacto de una derrota política, ideológica, cultural. Y estos textos son un lugar de disputa, de esa enorme grieta que hay en el propio campo, y es una estrategia de resistencia absolutamente lúcida y extraordinaria. Por eso, la verdad estoy contento, muy contento de la presentación como esta, el agradecimiento al pueblo. En este homenaje al colectivo, yo quiero recordar a dos colegas, compañeros, que estuvieron desde el principio peleándola con nosotros y que ya no están hoy, que son Yanni Pouget y Vicente Gali. En relación a la carta que leyó Oscar y a la sorpresa, la verdad que a mí no me sorprende, conociendo... No me sorprendió, me impactó. Sí, conociendo, y bueno, hablaban de plataforma, yo, a Rafael acá, y por casualidad, se fueron de en ese momento, que era la única institución, y no por casualidad, este espacio que reúne psicoanalistas de distintas instituciones es extrainstitucional. Es un dato de la realidad. Claro. Así que la verdad que no me sorprendió.
digamos, así circulan las Es cosas. coherente. Bueno, nos refugiamos entonces, aplaudimos a esta manifestación. Sí, sí, cierto. Sí, esto tiene un orden como siempre, porque es el horario casi de la hora de protección al mayor. Porque no se llama, perdón. Te viene como Me parece que está muy claro lo que dice. que no, en la que sí, ¿sabes lo que yo a mí me parece que es un el estrés nuestro es qué lindo dato. Espera que lo veas. Esa revisión. ¿Qué cuenta de lo que habría que buscarlo porque si la uso de practicar. Así que no pero para eso está vaya, vaya. No me lo mandas. No, eso me yo voy a llamar hoy a las 12. Yo no la dejé. Bueno, ya no sé, ya se come la
Chao, gente. Dice un amigo, hay que tengo muchos años. Si no, espera, llevo esto, se dijo de cuatro días. No, una parte 8 para armarlo, porque la verdad que está una información no opción correspondiente a ese espacio, pero me parece que está bien puntuado unas cuestiones con la conflictividad que a mí me genera. El psicoanálisis ¿cómo necesita discusiones para el psicoanálisis? Porque tengo un problema si la política. Porque hay un problema, el psicoanalista a veces garantizado del psicoanálisis y hacer teorías para que la articulación cualquier actividad es decisiva porque es que organizar la libertad